Bienvenidos a la cuarta clase del curso de Excel que estamos realizando. Hasta ahora pues hemos aprendido qué es Excel, cómo está organizada pues su interfaz, cómo identificar las filas, las columnas, las celdas, los rangos. En este video vamos a conocer los principales tipos de datos que podemos ingresar en Excel. Aprenderemos pues a colocarlos en las diferentes celdas que tenemos disponibles para presentar la información de una manera más profesional. Al finalizar pues ya aprenderemos a diferenciar textos, números, fechas, monedas, bueno, etcétera, etcétera. Así que como primer paso, ¿qué son los tipos de datos? Cuando escribimos la información en Excel, cada dato tiene una característica específica. Excel necesita reconocer qué tipo de dato estamos ingresando para trabajar correctamente con esta información. Los tipos de datos más utilizados en Excel son el texto, los números, las fechas, las monedas, bueno, los porcentajes también son importantísimos. Esto es fundamental para tener la información organizada. Vamos a ver algunos tipos de datos, los cuales podemos ver acá en la parte superior. Entonces ya miraremos cómo seleccionar, cómo aplicarlos. Bueno, ¿qué es el texto? Un tipo de dato que es muy común, muy utilizado. Este tipo de dato contiene letras, palabras, combinaciones de letras y números y pues no son utilizados para hacer cálculos. Por ejemplo, si nosotros nos paramos acá, podemos ver diferentes tipos de datos en esta pequeña tabla que ya habíamos hecho. Si me paro acá, puedo ver que este dato con este no puedo hacer ningún cálculo, por lo que son textos. Nombre es un texto, el nombre Juan es un texto, María, Pedro es un texto, Cali, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué se utilizan? Estos tipos de datos se utilizan para escribir nuestras anotaciones, nuestros textos como tal, sin la opción de realizar algún cálculo entre ellos. Entonces acá podemos ver que tenemos diferentes textos. Ahora, ¿cómo selecciono los tipos de datos para aplicarlos en mi tabla? Si me paro acá, en la parte superior en inicio, número, podemos ver que si me paro en el tipo de dato, puedo seleccionar el rango y aplicar el dato que yo quiera. Por ejemplo, texto, en este caso sería texto. Por defecto, Excel trae el formato que es general. Si yo me paro en cualquier celda, aquí me muestra una opción de dato general. Entonces, para tener organizada nuestra tabla, podemos seleccionar este rango y aplicar el tipo de dato texto. Como vemos a continuación, pues no cambió nada. ¿Por qué? Porque pues son textos, no va a hacer ningún cálculo, no va a pasar nada. Entonces aquí también digamos tengo texto, lo aplico, aquí tengo texto y lo aplico. ¿Listo? Esos son los tipos de datos de texto. Ahora, ¿qué son los tipos de datos de número? Son valores que pueden utilizarse para realizar operaciones matemáticas. Entonces, ¿para qué se utilizan? Puede ser para sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular promedios. Bueno, aquí en esta tabla vemos que tenemos la columna edad. En la celda B5 encuentro el texto edad, pero en la celda B6, B7 y B8, como lo vemos acá, tenemos unos números. Entonces, ¿qué pasa? Si yo selecciono este rango de números, si me voy a la parte inferior derecha, vemos que Excel nos hace unos cálculos ya automáticos. Por ejemplo, el promedio. El promedio pues simplemente se suman estos tres números y se divide por esa misma cantidad de números, que sería 22. La suma de los tres da 66, que también lo tenemos acá. Y el recuento es el número de celdas o el número de datos que tengo seleccionados. En este caso son 3. Si me paro acá y selecciono 2, pues van a ser 2. Y sobre ese mismo rango hace el promedio y la suma. Ahora, ¿qué son las fechas? Las fechas como tal, pues en las empresas, en los cálculos, en registros de facturas, nóminas, inventarios, bueno, se utilizan demasiado. Entonces Excel por lo general lo calcula o
selecciona automáticamente. Por ejemplo, si colocamos la fecha, por ejemplo, 25 del 02 del 2024, cuando yo oprima Enter, me queda mi texto. Pero si selecciono nuevamente el texto, aquí me aparece la opción de fecha. Es decir, que el texto se modificó automáticamente a fecha. Excel lo interpreta de esa manera. Lo mismo si yo lo escribo de esta manera, 25-02-2024. De igual manera, pues Excel coloca la fecha eh, automática. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las monedas? Las monedas como tal, pues son los tipos de datos que nos van a permitir hacer nuestros cálculos pues financieros como tal. Entonces, si yo escribo acá un número, por ejemplo en esta celda, escribo 10.500. Si doy enter, pues me queda un número como tal. Si escribo acá 5.200, igual me queda un número específico. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo seleccionar este rango aquí en la parte de datos, seleccionar moneda. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ya me seleccionó los miles y acá los milésimas. No, ¿cuáles milésimas, idiota? Acá, entonces, ¿qué pasó? Cuando selecciono estos dos datos, pues ya me cambió al tipo de dato moneda. Entonces, estos de acá, estos dos botones son las decimales que tengo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, pues yo por lo general los quito. Si los selecciono acá y le oprimo estos dos botones, pues puedo quitarle decimales hacia la derecha. O por lo general, hacia la izquierda puedo aumentarle los que yo quiera. Entonces generalmente se deja en solamente los miles, ¿listo? Los decimales pues se dejan, se pueden quitar, se pueden dejar, no hay problema. Y como vemos, pues aquí ya me seleccionó el tipo de dato moneda. Entonces aquí, por ejemplo, puedo seleccionar qué moneda voy a colocar. Si coloco esta, pues va a ser España, en inglés, euro, bueno, en este caso sería en español, que serían los pesos pues colombianos. Entonces vamos a quitarle los decimales y ya queda. Entonces ahora vamos a ver el otro tipo de dato que tenemos acá, que es muy común, que son los porcentajes. Entonces si yo escribo acá, por ejemplo, quiero definir un porcentaje del 25%, un porcentaje del 54%, entonces vemos que pues no se ve ningún tipo de dato y si selecciono acá pues me da la opción de general, entonces no va. Si selecciono el rango y me paro acá y coloco el tipo de dato porcentaje, ahora sí podemos ver que nos selecciona un porcentaje, pero vean cómo está con ceros. Entonces lo mismo, vamos a aplicar esta opción y vamos a colocar acá 25 y 54%, por ejemplo. Entonces ya tenemos el porcentaje. Ahora vamos a crear una pequeña tabla aquí en esta parte. Entonces vamos a suprimir, vamos a colocar el tipo de dato general para todo este rango y hacia la derecha pues vamos a colocar nuestra tabla. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, producto, tabulo, precio, tabulo, fecha compra, tabulo y descuento y tabulo. Listo. Entonces, ¿qué vemos a continuación? Pues que nos está colocando un texto muy grande. Bueno, entonces vamos a colocar el texto más pequeño hasta que se pueda ver. Listo. Ahora vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a seleccionar aquí solamente un dato. Y aquí en la parte de tablas, pues seleccionamos todos los bordes. Si vemos acá, pues aquí está centrado, pero queremos que quede centrado verticalmente. Y lo mismo acá, centrado y centrado verticalmente. ¿Listo? En producto podemos colocar, por ejemplo, no sé, una impresora. Tabulo. El precio puede ser, no sé, 800.000 pesos. 1, 2, 3. Tabulo. Fecha de compra puede ser el 14 de
del 02 del 2025, un ejemplo, tabulo, y el descuento puede ser del 5%. Entonces, ¿qué podemos ver acá? El texto está desorganizado, pues no tiene formato. Bueno, vamos a organizarlo. Primero, este texto de acá no es general. Bueno, ya no seleccionó el tipo texto. Entonces aquí ya tenemos texto. Aquí vamos a seleccionar el tipo texto. Este tipo de dato de precio pues es moneda. Entonces lo selecciono acá y le doy en moneda. Entonces, estos asteriscos es porque el dato está largo. Entonces vamos a arrastrar un poquito acá hacia la derecha. Listo. Ahora vamos a quitarle estas decimales que están acá hacia la derecha. Listo. Ya tenemos impresora, precio 800.000 pesos. Aquí, como lo decía, Excel lo coloca automático, entonces no hay necesidad de modificar nada en la fecha. Y el descuento del 5% voy a colocarle acá porcentaje. Entonces vamos a volver a escribir el 5%. Vamos a quitarle esos decimales y ya tenemos nuestro 5% acá. Entonces listo, con esta información, con esta tabla ya podemos ver que tenemos todo organizado. Esto va a ser tipo texto, esto también, esto va a ser tipo moneda, esto va a ser tipo fecha y esto va a ser tipo porcentaje. Ya aprendimos qué son los tipos de datos, cómo funcionan los números, cómo manejar estas fechas, cómo aplicar formatos de moneda que los vemos acá, cómo aplicar el formato de porcentajes. Y pues con esto ya tenemos una información más clara de los tipos de datos. Ahora ya conocemos los principales tipos de datos que se utilizan en Excel, ya sabemos cómo aplicarlos. En el próximo video pues comenzaremos a trabajar ya con fórmulas. Aprenderemos cómo Excel realiza los cálculos a través de las fórmulas o automáticamente. Entonces nos vemos en el siguiente video.